Imaginé que hoy faltaban muchos porque, por lo que veo, que son muchos, pero digo, imaginé que mucha gente toma sus vacaciones, sus feriados, y estoy encantada de que lo hagan además. Pero yo no quería romper esta secuencia. Sé que todos los que tengan ganas lo van a ver por YouTube, y con eso por esa vez va a estar suficiente. Para mí ha sido mejor así y así lo decidí. Así como también decidí que julio va a ser un mes de receso, que no vamos a tener seminario en julio, nunca lo hemos tenido, aprovechamos ese hueco y nos va a quedar agosto, septiembre, octubre, que esas sí van a ser en reuniones dedicadas a la cuestión del amor específicamente. Estas tres en realidad me han permitido a mí poner el problema de la práctica analítica en Argentina. Eso me ha llevado a que no estoy leyendo un seminario de Lacan, es decir, no estoy haciendo una operación de lectura, estoy inventando, estoy encontrando, a veces tropezando, es decir, espero que algo les vaya llegando de esta investigación, que efectivamente a mí me ha traído las preguntas que tuve toda la vida, pero toda la vida, desde cierto momento de la vida, pero que no las encuentro más que si me pongo yo a trabajar. Hacer mis preguntas me ha costado un montón de trabajo y me sigue costando. Y evidentemente las tengo y ahí están. Entonces, eh, estas tres reuniones que hemos tenido, yo decía, bueno, ¿de qué sirven? De bajar a tierra muchas cosas, porque son como aproximaciones a las dificultades que podemos tener nosotros en nuestra práctica. No son inventos las dificultades que tenemos en nuestra práctica. Es, los encuentro por todos lados, por todos lados. Entonces, es una práctica terriblemente dificultosa y cada vez más, sin ninguna duda, cada vez más, porque la relación a la palabra va mutando a una velocidad tal que vale mucho más un like en las redes que alguna otra cosa en la vida. Entonces, estamos en una situación en la que no puedo dejar de pensar. Entonces, no podía dejar de reflejar en lo que les decía esta necesidad de situar en el dónde, cómo, cuándo los acontecimientos. Sucedió esto, pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es decir, ¿de dónde sale esto que está sucediendo? Y casi siempre los diagnósticos sobreabundan, sobran y casi siempre están equivocados, porque no hay modo. Encontré en una pequeña frase del Seminario de la Ética de Lacan: imposible definir a un ser humano. ¡Ah! ¡Qué verdad más grande! Imposible definir a un ser humano. ¿Quién va a decir que es un ser humano? Y es la misma locura de llegar a la pregunta de que, ¿qué es un psicoanalista? Y usted se siente ahí y alguien venga con sus cuitas a usted. ¿De dónde sale semejante cosa? Es cierto, Freud le dio una dimensión de lectura, de querer saber en el tiempo del cientificismo. Quería explicaciones, Freud, eso era lo que buscaba. Y entonces, en este recorrido freudiano, ya hay otra cosa en la cultura. Y bueno, y a mí me gusta ir palpitando eso. ¿Cómo llegó Freud a la Argentina? ¿Cuánta inmensa cantidad de cosas, qué inmensa cantidad de cosas pasaron para que en la Argentina se instalara en el año 42 el psicoanálisis en manos de los médicos? ¿Qué quiso decir eso? O sea que la historia del psicoanálisis en la Argentina es el arraigo del psicoanálisis en la Argentina. Es cómo cundió, cómo se extendió, cómo se produjo.
Y eso es lo que no puede dejar de existir dadas las condiciones de la cultura. Entonces, a mí estos temas se me van cruzando con el psicoanálisis. Y hoy principalmente, porque si la pregunta que yo planteé acá fue la diferencia entre el psicoanálisis lacaniano y el psicoanálisis freudiano, es para eso. ¿Qué es un psicoanálisis freudiano y qué es un psicoanálisis lacaniano? Entonces voy a ver si hoy puedo seguir con esto, desarrollar esto, eh, que es, Lacan dice, el psicoanálisis freudiano y el nuestro lacaniano. ¿Cuál es el lacaniano nuestro? Y sin embargo yo soy freudiano. Y porque Freud estaba absolutamente inhabilitado para hacer una pregunta sobre el lenguaje. No había nada en la cultura del cientificismo como lo que se encontró el joven Lacan con el estructuralismo y con la antropología y con la filosofía y con Koyev. No, nada de eso le pasaba. Entonces, cuando llega Lacan a la Argentina, ya está sembrado Freud por toda la Argentina, al menos, ya que no me extiendo más allá ahora. Entonces, la Argentina estaba sembrada de psicoanálisis freudiano. Y entonces, ¿qué era el psicoanálisis freudiano? Eran las intuiciones de Freud a medida que los pacientes venían a hablarle. Desde el día que descubrió que no les tenía que creer tanto, por eso una vez dijo, ya no creo en mis histéricas. Él les creía todo a pie juntilla, pero llegó un día que se dio cuenta que ahí había algo raro, que le estaban contando cuentos, que algo pasaba ahí que no tenía nada que ver con las creencias de su paciente. Y ahí empiezan los experimentos de Freud, muchos experimentos, pero pertenecientes a la época del cientificismo. Entonces, de lo que voy a hablar hoy, cada uno verá cuánto en su práctica ha podido sacar de qué, de lo que se creía que era Freud en la Argentina desde que apareció en 1910 el doctor Hermann Grave, o Grave, o Graf, se llama, Graves. Bueno, ese señor llegó a la Argentina en 1910 y para 1942 estaba establecida la primera Asociación Psicoanalítica Nacional Argentina, Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, pero que toda su aspiración se cumplió muy bien porque Argentina era la París de América, eso era claro. Buenos Aires, perdón. Buenos Aires era la París de América. Entonces se llegaba a Buenos Aires y no era a cualquier lado que se llegaba a la cultura francesa, ilustrada, moderna, la que venía bien, sobre todo. También había un enorme valor, se le daba un enorme valor a los ingleses, la aristocracia, a los modales, a las formas, al fair play de los ingleses. Pero había muy pocos inmigrantes que hayan venido, gente que haya venido a vivir, franceses e ingleses, pero eran adorados cuando venían. Bien, entonces hoy voy a tratar de continuar en esta línea. Hasta hoy, vuelvo a decir, después del receso de julio, quiero entrar en la cuestión del amor con el psicoanálisis, por supuesto. Creo que voy a tomar algo que ustedes conocen, que es el final del seminario 11, y hasta aún. Y entonces vamos a comprender que lo que el sentido común llama amor, que suele ser
porque el fantasma permite. Vamos a seguir hablando de eso, evidentemente, pero la cuestión es que cómo hay un amor que no sea una atadura, pero que sea un lazo, porque si no hay lazo no hay amor, pero si el amor es un lazo, se convierte en una atadura muy fácilmente, y eso es lo que nosotros vemos habitualmente en nuestra práctica. El amor como atadura, culpa, desengaño, etc. Bien, error, equivocación, cómo no me di cuenta, todas esas cosas. Bien, bueno, voy a empezar con algunos apuntes, que no sé hasta dónde los puedo seguir, de lo que hoy les iba a decir. Y no hay ninguna duda de que Freud, pero a lo largo de muchos años, se lee a Freud como si fuera un texto sagrado, no lo es. Depende en qué momento, qué pasó, qué descubrió después, y nunca sabremos bien, porque nunca sabemos nada. Entonces Freud lo que descubre, sí, verdaderamente, es la lógica del síntoma. Sufren, pero no sufren por lo que realmente uno podría creer o dicen que sufren. ¿Qué hay ahí? Y Lacan ahí, y Freud, muy tempranamente, más adelante, pone esa raya en el medio, el síntoma como sufrimiento y el síntoma como satisfacción. Es una vez que descubrió eso, ese doblez, ya está el psicoanálisis ahí, a condición de que, dice Lacan, se lo confiese. Hay que ir a confesar algo cuando uno llama a un analista, pero no confesar en el sentido religioso, sino que el que se sienta a hablar frente a un analista o a lo que sea, que se pone en posición de escucharlo, lo que va a suceder es que va a suponer que algo ahí va a pasar. Entonces, algo tiene que decir, porque el analista le puede preguntar a lo mejor cómo le va, por qué lo trae por acá, todo está en la forma, no pasa nada. Pero lo cierto es que ese alguien va a tener que demandar algo, vamos a decir, pedir algo, solicitar, aunque sea la atención del que está sentado ahí. Por eso viene dispuesto a pagar un dinero. Entonces, dice Lacan, Freud descubre la lógica del síntoma en el testimonio de los pacientes, pero esto quedará sin acceso al sujeto, esto no tendrá nada que ver con el sujeto, todo ese testimonio de los pacientes. En este instante donde se inicia la relación transgerencial, ahí todo eso va a quedar sin acceso al sujeto, de faltar su confesión. ¿Cuál es la confesión del sujeto? Cualquiera, lapsus, fallido, risa, llanto, no poder contar una novela terrible. Es decir, que tiene que haber una confesión del sujeto, es decir, a mí me pasa o me parece o me dijo o me dijeron. Esto, la confesión debe tener acceso al sujeto. Ahí tiene que aparecer uno, de algún modo, bastante simple a veces. Bien, entonces, dice Lacan, si uno los deja confesar como si se confesaran, como si confesaran lo que son, si el analista creyera que vienen a decir lo que son o lo que hacen,
si el analista cree en esa atribución de saber, de ser él el que es el que es digno de recibir semejante confesión, o el que puede aconsejar, o el que puede estar en ayuda, etcétera, ya está, no hay nada. Y hay muchas relaciones que no son obviamente psicoanalíticas, pero hay muchas donde esta satisfacción del analista de estar ahí sentado recibiendo la confesión y respondiendo de alguna manera, es el que absuelve, el que condena, vamos a ver. Pero digo que de lo que hay que confesar, lo que hay que confesar es que uno es un sujeto, y uno solo se manifiesta sujeto en el padecer, en el dolor de algo que no lo deja dormir, que no lo deja vivir, y que no entiende con lo que tropieza. Bueno, mi Bien. amor, lo que no tengo es leche. Bueno, puedo sobrevivir. Durante mucho tiempo, Freud remite el inconsciente al pasado. Lo que te pasó cuando eras chiquito, la neurosis infantil, la sexualidad infantil, todos los grandes temas freudianos de los primeros años de Freud, los primeros años de la elaboración importante, ¿no? Es decir, sobre la sexualidad infantil, por ejemplo, todos esos 3 ensayos son una obra impresionante, pero piensen en cada uno de esos trabajos de Freud que vamos conociendo, está él. Y con esta fábula de que le preguntaron a Ipsig, ¿a dónde vas? Y él dijo, pregúntale al caballo. Freud no tenía claras muchísimas cosas. Era llevado por sus preguntas, porque eso es un discurso que abre todo el tiempo el no saber. Siempre menos saber, pero tanto menos saber que permite una construcción a alguien que se podía llamar Freud y después Lacan. Es decir, esa fiebre de un discurso que no se puede detener, que siempre encuentra una vuelta más, y quizá hay un día en que no la hay más, la vuelta más, yo no lo sé, quizá ya fue dada la vuelta más, pero esos son saberes en suspenso, no sabemos. Bien, la cuestión es que Freud durante mucho tiempo, y ese es el Freud que se instala acá, es el Freud al que después Deleuze y Guattari, sin ninguna razón, llaman el familiarismo freudiano. Es una estupidez total. No hay más que leer a Freud. Lo que pasa es que no lo han hecho ni Guattari ni Deleuze. Pero la cuestión es que eh, este no saber es justamente lo que fracasa en ese Freud que parecería que quiere saber todo y que sabe, y la interpretación se vuelve una especie de arma eh, salvadora o mortal. Se volvió un psicoanálisis completamente interpretante, pero el interpretante mantiene el saber del lado del sujeto supuesto saber, muy bien consolidado. De hecho, la APA eran solo médicos, estaban excluidos completamente los psicólogos, porque la carrera de psicología empezó recién en el 57, acá en Buenos Aires, y se recibían de psicólogos clínicos. No sé si hay una historia en torno a eso, pero no la conozco. Pero, ¿qué pasó? ¿En qué territorio surgió esta carrera de psicología? En el territorio que empezó con la conferencia sobre Freud de Grave, que hizo saber que existía Freud, el plan de poner a la psicología, darle un honor especial a la psicología en el Congreso, se disipó, apareció un saber que desconcertó a los positivistas, y estos médicos, psiquiatras, muchos de ellos,
que venían de distintos lugares, inmediatamente se ponen en contacto con la internacional porque ellos quieren ser parte de la asociación y por eso su garantía es que son médicos, psiquiatras seguramente, o médicos que están en el área de alguna manera o que tienen un interés específico en el psicoanálisis. Y son recibidos, por eso no sé en qué año, pero la Asociación Psicoanalítica Argentina no parece que pasó muchas penurias para ser, al menos no lo sé, para ser constituida como miembro de la IPA. Vuelvo a decir, Buenos Aires era la París de América. El único lugar donde se podía pisar firme era Buenos Aires. Y el resto, hablé bastante la vez pasada, Argentina era mucha distancia y un desarrollo de las actividades simbólicas concentrado en 2 o 3 puntos y nada más. Entonces, hubo una traducción de López Ballesteros, la primera, que alegró muchísimo a Freud. Freud descubre que se lo ha publicado en castellano, y él que ama la lengua castellana, yo creo que eso habla de una palabra que la dijo Lacan en la Ética, está escrita. Dice, Freud era un humanista, sin duda que era un humanista Freud. Aún si creía en la maldad del hombre, en su crueldad, que el hombre era lo peor, al estar en la cultura, dicho con todas las letras, puede gozar de cualquier cosa, pero se fue, obviamente hablaba inglés, francés, alemán, como toda la gente culta, pero quiso aprender español. ¿Qué le traía el español? Esta cuestión que él ya tenía en una formación, era un estudiante de medicina, lleno de ideas, con toda seguridad estaba ya, cuando era estudiante de medicina. Pero fueron los años que estudió español. ¿Por qué se empecinó? Porque 10 años, además, ya les conté, en esos 8 años que se recibió de médico, estaba en el laboratorio de este, del otro, era un hombre ambicioso, inquieto, imparable, pero se detuvo 10 años con Silverstein a aprender. En 8 años más o menos una lengua se aprende, más o menos, pero ya no se la desconoce. Y más si se la leyó en la lengua del siglo de oro. Pero lo que le atraía de Don Quijote era eso que en el momento en España mejor nadie debería darse cuenta, que no apostaba nada por la Iglesia Católica, ni por la Contrarreforma. El personaje que creó es un personaje, es un hombre del pueblo, ¿no? El personaje que crea es un español, un hispano español pobre, imbuido de los libros de caballería que eran franceses en su origen. Entonces, Freud se interesa en esa lengua, ¿por qué? Porque lo que está en esa lengua no está en las otras. Esta conversación entre Sancho y Don Quijote, que alguna vez me hizo ver muy bien Emilio Bacheto, esta conversación, ¿por qué se da? Porque se daba. Él era un señor, porque él sabía leer y escribir, y Don Quijote era un señor con respecto a un Sancho Panza, que era uno que cuidaba los puercos o que cosechaba tal cosa. Es decir, debe haber gente que sabe un montón de eso, yo no recuerdo. Pero lo que sí puedo decir es que justamente cómo conversan. No hay una división de clases, además se sostienen uno al otro. Y Sancho sostiene muy bien los momentos de locura de Don Quijote. Pero la conversación es todo el Don Quijote de la Mancha. No hay otra cosa que conversación.
imaginación de lo que puede suceder, de lo que se desea, y de lo que pasó, y de lo que sucedió, y palabras, 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 charlas, charlas, charlas. Idioma hispano. El hispano. Yo recuerdo cuando era niña, me habían enseñado, claro y límpido raudal es la lengua castellana. Claro y límpido raudal. No esconde nada, dice todo. Por eso es más mentirosa aún, quizá, que cualquier otra lengua. Porque la lengua castellana parece hecha para brotar sin fin, para poder decir todo de lo mejor a lo peor. Esta lengua castellana que revienta de palabras, se podría decir. No lo sé en términos estadísticos. Sé lo que pasa acá, en esta región, o lo que pasa en las familias españolas. Y ese poder de la palabra arrastra una ética, una erótica y una estética. Ese poder de la palabra es el que da la forma del mundo para cada uno. Y eso lo hemos hablado muchísimas veces. Ahora, cuando Freud se encuentra con que traducen, creo que no anoté cuál es el texto que traduce López Ballesteros, pero es en el 1922, o sea, habría que ver qué es lo que es anterior al 22, pero anterior al 22, como la larga trabajo de traducción, los textos que tomó Ballesteros serían, ¿no?, hasta el 18, 19, no más, o menos. O sea, es el Freud que está descubriendo el inconsciente. Ah, ya sé, lo que traduce López Ballesteros es la psicopatología de la vida cotidiana de Freud. Esa es la primera traducción. Y lo que está manifiesto en cartas que publicaron Plotkin y Honorato, un libro que van a tener en la bibliografía, ese caudal de deseo para que el psicoanálisis falla a todo el mundo. Sin embargo, en algún momento más adelante, Freud le dice a un desconocido, inventado además ese texto sobre el psicoanálisis laico, y Freud le dice, mire, no sería nada raro que se convirtiera el psicoanálisis en un ejército de salvación. Más claro, imposible. Se puede convertir, y de hecho se convirtió en América en eso, en una moral, una libertad bien calcada y moldeada sobre el orden de la cultura de Occidente, los ideales de la cultura de Occidente, lo bueno, lo verdadero y lo bello. Ese era el psicoanálisis, conducir a una vida armoniosa, a una satisfacción razonable. Ese es el psicoanálisis que había y que hay en Argentina. Con el nombre de psicoanalista, psicólogo no importa, porque el psicoanálisis pasó a todo profesional, todavía no son profesionales. Los psicólogos recién van a ser profesionales cuando viene esa ola explosiva en la Facultad de Psicología, y entonces ahí son profesionales, y ahí es donde la APA, recién allí, 1957, 58, la APA permite la entrada de psicólogos en la formación de psicoanalistas. Les permite, mediante entrevistas, lo que sea. Entonces, los psicólogos podrán ser psicoanalistas, pero eso es un decreto de APA. Porque hasta ese momento no, estaba reservado a los médicos. El texto de Freud sobre el psicoanálisis laico en eso es absolutamente contundente, que no hace falta ser un médico para ser un psicoanalista. Pero sí, sí, algo hay que saber para estar en el lugar del analista, que no es de proteger, consolar y ser grande,
convertirse en un pa, etc. Bueno, no importa. Eso ya lo sabemos. Pero yo les quiero decir que el psicoanálisis se instaló en Argentina fue mediante APA, y APA lo propagó por iba a todas las provincias. APA fue muy poderosa, tenía muchos médicos adentro y después los psicólogos, pero hay un prestigioso plan de enseñanza del psicoanálisis, y ahí APA, con ese poder, mandaba gente a las provincias a dar. Sí, gracias, sí, sabía eso. Entonces, el, me distraen los chats cuando me aparecen delante y me pierdo. Bueno, estamos hablando de esto, del psicoanálisis como forma de creencia, que se instaló la creencia en la interpretación del presente por el pasado, y además con una orientación moralizante del psicoanálisis. También había una versión que era lo contrario de moralizante. Había que satisfacer a las pulsiones, pero esa no prosperó acá, ¿no? Esa es la de Marcuse, ¿no? El psicoanálisis descubre las pulsiones y que lo que enferma es no satisfacerlas. Entonces, el psicoanálisis tenía sus versiones. Yo quiero que pensemos un poco en eso. A mí me interesa esta idea del interés de Freud de llegar a América y que llega a esta América que toma el psicoanálisis como una cosa enorme, la sexualidad infantil, etc. Pero ese tesoro de saber en manos de los médicos tenía que estar. Y estuvo por muchos años en manos de los médicos. Bien. Imagínense lo que supone que un Mazzotta, un tipo del pop art, un tipo del Di Tella, que nunca terminó la carrera de filosofía, etcétera, etcétera, empieza a hablar de la cama. Tiene que haber sido, ya pasaron algunos años, Mazzotta muere en el 78, creo, fuera de la Argentina, se tuvo que exiliar en el 76. Bien. Entonces, para darles la idea hay un tema que me gusta mucho, cómo está tratado por el doctor Zipperman. Yo lo conocí a través de Laura Arias, ya le pedí a ella que escriba una nota para decirnos quién era el doctor Zipperman, pero era un jurista, había sido rector del Nacional Buenos Aires. Y tiene varios libros que gracias al conocimiento que tenía Laura de él, tengo yo, y en esos libros él habla como jurista, evidentemente, pero su preocupación, él no es psicoanalista, y su gran preocupación es la servidumbre. ¿Por qué dice, en primer lugar, los tres monoteísmos? Inculcan la obediencia. Está Dios arriba y lo demás se ordena. Y además, lo que son las religiones. Piensen hoy mahometanos que se multiplican, al parecer, ¿y en qué creen? En el Corán. Pero ¿cómo creen en el Corán? Quizá ustedes ya se lo dije. El Corán es el dictado de un ángel a Mahoma. Mahoma se lo pasaba a los escribientes. Una vez que estuvo hecho el Corán es sagrado, no se lo discuten, no hay discusión teológica, no hay teólogos, no hay estudiosos, no hay reflexión que valga sobre el Corán. El Corán es palabra sagrada, escritura sagrada, y solo lo administran los jefes. Seguro que de esto hay libros mucho más eruditos, pero la idea es esa, donde hay alguien, el que prevalece como jefe. Por eso ustedes leen, de repente llegan los talibanes, ¿no? Esos tienen otro jefe y creen en otras cosas, con el mismo Corán, obviamente,
y besan el suelo cuando, mirando a la miel. Lo que se debe hacer se hace. Entonces digo que es una religión extrañísima, pero que cubre una parte de la tierra muy notable. El catolicismo va perdiendo, pero siempre tiene, parecería, algún atractivo acá. Si viene el Papa o no viene el Papa. Catolicismo en la Argentina, la iglesia de los ricos, la iglesia de los pobres, están siempre, siempre ahí. Están los curas villeros, están los párrocos, están los obispos, estamentos, vicios y virtudes, como pasa con todo eso. Pero entonces, digamos que esta confesión de la que no habla el doctor Zipperman, habla de los monoteísmos precisamente porque son, como él dice, ¿por qué la voluntariedad de la sumisión? ¿No? Laura ha trabajado mucho ese texto de la Boetí sobre la servidumbre voluntaria. Obviamente que es la lectura de un laico, que si no, ya sabemos que es para llegar al cielo, etcétera. O los orientales también creen que si revientan acá, ganan allá, en fin. Esos negocios religiosos creo que no faltan en ninguna religión. Pero, sin conocerlas a todas, pero digo que los tres monoteísmos dejan ese sedimento porque son muy poderosos, muy poderosos. El decálogo fue realmente algo extraordinario, no había ocurrido antes, este ordenamiento. Por eso fue tan prodigioso lo que pasó a partir de ahí, porque sin eso no habría habido ni derecho ni nada de lo que hubo. Entonces, el señor Zipperman dice algo muy interesante. Dice que hay voluntariedad de la sumisión y de los límites que impone, pero que esos límites que impone la sumisión son más porosos y accidentales que claros y firmes. Me encantó porque no es psicoanalista, cómo intuye de cerca. Dice, la voluntariedad de la solución y de sus límites, de aceptar la sumisión, dice, eso sucede dentro de unos límites que son más porosos y accidentales que claros y firmes. ¿Quién detiene ese movimiento de la obediencia y la desobediencia de cada uno? Bien. Ahora tenemos otra obediencia. Tenemos la tecnología, la biología, la informática, lo genético, lo comunicacional. Tenemos cosas que es lo mismo que el marxismo, que el liberalismo inglés, que lo que quieran, el peronismo, si quieren, ¿no? Ocultan su inserción, dice Zipperman, ocultan su inserción en el mítico mundo dominado por el deseo y las creencias, y ponen en el mismo lugar el deseo y las creencias. Pues creo lo que deseo ver, veo. Creo pongo delante de mí lo que quiero ver, lo que va bien conmigo, lo que me ha dado respuesta de algo, lo que me tocó por algún lado. Esa es toda la garantía que puede haber. Entonces, y se ocultan su inserción en el mítico mundo dominado por el deseo y las creencias, mundo donde operan las censuras, mundo donde operan las censuras, y este es el otro con mayúscula,
apoyadas en la retórica de las apariencias, apoyada en la retórica de las apariencias. Es la erótica del poder en los espacios dogmáticos. Ahora, cuando se levanta eso y los espacios dejan de ser dogmáticos en ningún sentido, ¿qué queda? Una hermosa pregunta. Cuando todo cae, no cae, no cae. Acá en la Argentina es el lugar donde hay más psicoanalistas por cápita, no sé cómo se dice. Argentina, Buenos Aires se lleva la palma, pero en toda la Argentina el psicoanálisis es algo potente. Entonces, ¿hasta dónde no se convierte en como el liberalismo o el marxismo o, ¿no? en algo eficaz, sensacional? Además, ¿no? Se acaba la pobreza, o se acaba tal otra cosa, o ya no hay plusvalía, ¿no? Nada. Digamos que él percibe perfectamente bien, siendo un laico no psicoanalista, lo turbio que hay detrás de todas estas cuestiones. La Revolución Francesa decreta la igualdad, la fraternidad, la libertad, que son tres valores cristianos. Esto es lo que trajo San Pablo y lo que predicó en el Areópago en Grecia, hablaba en griego, diciéndole que había una redención para todos, para todo X. Todos eran hijos de Dios. Si eran hijos de Dios, los alcanzaba la muerte de Cristo, la muerte redentora del verbo de Dios. Entonces, eso sorprendió terriblemente. Si todos estos pueblos orientales, y cuando uno habla de, por eso Lacan dice, no crean mucho en la palabra occidente, ¿no? Cuando todos los pueblos orientales están llenos de ritos, de rituales, de creencias, de censuras, apoyadas en la retórica de las apariencias. Si eso es la cultura, simplemente, ¿no? Es decir, las censuras apoyadas en la retórica de las apariencias. Dices una, aunque no aparezca como tal, es la retórica del poder, la erótica del poder en los espacios dogmáticos, donde hay un orden, una verticalidad de los órdenes de la vida. Bien, la Revolución Francesa evidentemente decreta la igualdad. Todos son iguales, pero ya no tiene Dios nada que ver en eso. Son derechos. Todos son iguales en los derechos. Y ahí viene Lutero, 1789 es la Revolución Francesa, pero ya Lutero decretó la ruptura en 1500, y todo eso ha estado trabajando en Europa permanentemente. Imagínense todo lo que pasa, hasta la Revolución Francesa, para que estalle una revolución como la Revolución Francesa. Y mientras tanto, al ladito está el otro volcán, como dice Hobsbawm, dice son dos volcanes. Uno es donde en Francia, hay que estudiar la historia de Francia para saber por qué reventó de tal manera la monarquía, que no reventó, bueno, pero aparecieron los derechos del hombre. Este remolino fenomenal de la historia siempre tiene causa, pero las causas se sospechan, se imaginan, no se saben nunca, realmente, dónde se originan los incendios de la historia. No se sabe. Entonces, la Revolución Francesa tenía detrás Lutero, la ruptura con la Iglesia, Descartes, que dice ahora yo pienso por mi cuenta y elijo lo que hago, cosa que lo separa de su catolicismo, porque él era un rey católico que hacía peregrinaciones a la Virgen de Loreto.
Pero ese era el mundo y es una mezcolanza infernal de cualquier cosa. Siempre que se crean las palabras, todo da igual. Todo da igual. Cada uno tiene su fe, su convicción, su propósito, su tengo que, su Dios, su otro con mayúscula guardado en algún lado, y son muy pocos los que verdaderamente pueden atravesar la nube densa de las palabras que los rodean constantemente. Bien, y eso tiene el psicoanálisis de extraordinario, que viene Lacan y dice, si dejamos a Freud, ahora estamos en Francia, Freud estaba en Viena y se murió en Londres. Después de la muerte de Freud en Londres, a Freud, Lacan hace estos seminarios tremendos que hemos comentado, hasta que lo echan de la IPA. Pero esos seminarios que leímos, 7, 8, 9, 10, son descomunales, están dentro de la IPA. Por eso digo siempre que se hizo echar. O lo convertían en Dios o lo echaban, una de dos. Entonces, porque era todo distinto lo que hacía Lacan, y su lectura de Freud era algo impresionante, el único que lo hizo. Entonces, Lacan dice, ahí está el Freud de Lacan, este es el punto, no hay otro más que este. El Freud de Lacan, ¿cuál es? El que no solamente reconoce las formaciones del inconsciente, el que no solamente teorizó toda su vida, una vez que encontró más allá del principio de placer, la repetición demoníaca, y todo lo demás que nunca paró de hacer Freud, estaba dentro del campo del cientificismo. Siempre era la búsqueda de explicación. Y como la búsqueda de explicación es imposible, porque son palabras, dale, explica, 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 y los pacientes dicen, no, espere un poquito, le voy a explicar. Y hay que ver cómo operar con eso, depende si hay un analizante o no. Pero la cuestión es que, no, le voy a explicar, no es que no le dije todo, es que faltaba un detalle. La práctica, hay tal fe en las palabras acá, tal fe en la palabra, que por eso la práctica del principiante es durísima. Si el principiante es un analizante practicante, si es un analizante, se desespera, porque ¿cómo? No pasa nada, no sabe qué hacer. Si no tuviera el análisis propio, no podría hacer nada. Nada, porque con los libros no se analiza nadie. Eso ya lo dijo Freud claramente. Entonces, ¿qué hace Lacan? Que no pierde la desesperante necesidad de atornillar ese descubrimiento freudiano para que no se vuelva una vulgar narrativa. Y ahí es donde Lacan se separa de Freud, porque en el 38 Lacan podía haber ido a Londres, no fue. Porque dice, no, donde yo tengo una oportunidad es en el significante susuriano. Hay trabajo buenísimo sobre eso, sobre cómo Freud ve la lingüística nueva, el estructuralismo, y se tiene que meter de cabeza, porque dice, acá hay algo que como está en el orden de la ciencia, por acá tenemos que llegar a un lugar donde no nos coman las palabras, los sentidos, los significados y las interpretaciones. Lacan ya en este momento, en los años 40, es cuando escribe El acerto de certidumbre anticipada. Entonces ya está apostando en una forma impresionante a la praxis. Primero hay que leer la teoría y hay que leerla bien, no como la solemos leer. Y hay que ir a encontrar algo, un apoyo, un borde, un lugar donde sostenerse en la teoría de Lacan, por Freud. No a aprender los textos. No,
agarrar en cada tanto un elemento que nos va a orientar siempre. Ir agarrando esas cosas que son los inventos de Freud. Narcisismo secundario y primario y después el no sé qué. Pero es una marcha demoledora toda la vida de Freud, hasta su muerte. Es el deseante, eso es el deseante. Que pase lo que pase, se cae el mundo, pero no importa. Y eso nos pasa a nosotros ahora, porque estamos en un mundo que podríamos decir no nos necesita y es falso. Parece que estamos en un mundo donde los lenguajes cibernéticos dominan la existencia y todo eso es una cobertura falsa. Sin anticipar nada, no sé cómo son las cosas. Bien. Entonces, Lacan dice, ya sé dónde yo voy a poner el punto, donde voy a atrapar al inconsciente freudiano y toda la obra de Freud, darle una escritura. Y ahí está la primera escritura de Lacan, cuando toma Saussure la S, significante y significado. Y ahí viene toda la inmensa operación de Lacan sobre ese cambia, invierte el significante y el significado. El significante, el significado, Saussure ponía un arbolito y abajo ponía árbol. No, Lacan hace una operación absolutamente extraordinaria que empieza en estos años 40 y 50, llevan muchos años. Y para nosotros, recibir a un paciente con un lenguaje de hoy, plano, desafectivizado, que no dice nada, si uno, mientras esa persona le habla, pudo pensar algo, que habría un camino, que habría algo que abrir, que habría algo que hacer, pues lo piensa y se lo guarda. Primero hay que dejar que crean y buscar el momento oportuno para que esa creencia deje de serlo, para que haya allí una interrupción de esa cadena cierta de pensamientos. Pero la práctica analítica es cada vez más difícil por eso. Acá, en Argentina, porque las palabras son inagotables, hay una fe infinita en las palabras, y el analista muy bien puede derrapar por ahí, porque además, como dice el doctor Zipperman, hay una inclinación al servilismo, a inclinarse ante el que sabe, a adorar al que sabe. Me lo dijo tal, o le tengo una confianza ciega, y esta depositación en el otro con mayúscula es el uso que hacemos de las palabras. Es un uso de depositación. Hacerse amar, ¿qué otra cosa es? Depositación, hacerse amar. Después están todos los fenómenos políticos, sociales, económicos. Nosotros solo podemos con uno por uno, escuchando a uno. No hay forma de que entendamos o de que nos metamos con los fenómenos sociopolíticos, económicos, partidarios. Acá no tiene caso. Nosotros vamos a recibir al que venga con una pregunta sobre sí. Es decir, que ya presenta un sujeto. Me pasa algo. Y si viene y parece que no le pasa nada, ahí vienen las pruebas, los ardides. ¿Qué le parece? Si viene tal día. Entonces no, la semana que viene no, bueno, la otra. Ardides para atraerlos al consultorio. Pero ardides, ¿no? Es que hay que saber lo que hay que decir. Ardides para que vuelva, pero para que vuelva ¿para quién? Para que se diga, para que diga algo de sí. Y van a trabajar ustedes para eso. ¿Cómo? Y eso no tiene que ver con usted, porque no entiendo mucho.
Bien, entonces, el sujeto del acto de pensar cartesiano es el que hace la operación fantástica. Vamos a ponerlo en términos totalmente tontos y simples. Una noche Descartes, sobresaltado, descubre que, y él piensa entonces en esos términos. Lacan ha trabajado infinitamente esto en sus seminarios y lo ha refinado muchísimo. Yo en estos términos digo, yo soy, en tanto esté pensando, estoy seguro que soy, porque estoy pensando. Pienso en mi cuerpo, en mi vida, lo que sea. Pero ese punto el que le interesa a Descartes es el sujeto del acto de pensar. Dice él, ¿cómo se produce esa chispa del pensar? Diferente de las cogitaciones, de los pensamientos, de todo el ruido, indiferente de todo ese ruido, resulta que ahí ubica Descartes el sujeto del acto de pensar. Y pueden parlotear todo lo que quieran, pero resulta que si están hablando, hay un sujeto que permite pensar. Después viene el problema de Descartes, de quién le garantiza que ese pensar esté más o menos ordenado. Y entonces él habla de un Dios garante. Otra vez el otro con mayúscula. Él necesita un otro con mayúscula para poder decir soy, entonces pienso. Esa es la trampita del otro con mayúscula. Entonces, ¿qué? No engaña, porque eso dice Descartes, dice Dios no me va a engañar. Si yo veo algo y creo saber, y es así, Dios no me va a engañar, a mí Dios que es infinitamente bondadoso, misericordioso, etc. Entonces, eh, ese sujeto del acto de pensar, dice Lacan, está perfectamente ubicado por nosotros cuando leímos el seminario 11, ¿no? Dice Lacan, no había más que darlo vuelta del revés al sujeto. Él pensó que el sujeto del acto de pensar era plano, como el espacio cartesiano era plano. Entonces, evidentemente, si yo soy un sujeto y puedo pensar, me voy a dedicar a pensar toda mi vida, cosa que hizo, porque él dice, yo no soy filósofo, soy científico. Él tenía colgadas las reses para estudiar la circulación sanguínea, etc. Entonces digo, él era un científico, le bastó con tener garantizado por Dios su pensar. O sea que todas esas cosas que se le ocurrían todo el tiempo, que era una matemática completamente diferente, cuando inventa las letritas del álgebra, invención pura, y entonces él ahí se sentía que verdaderamente ahí estaba el sujeto del acto de pensar pensando, y que en ese pensar todo el problema de Dios no tenía mucho sentido, seguramente casi les digo que para cuidarse de la Inquisición iba a misa de vez en cuando para que lo vieran. Bueno, pero él quería gobernar sus acciones, personaje que Lacan lo ha vuelto más interesante aún. Entonces, ahí tienen la transformación del psicoanálisis freudiano y el lacaniano. Del freudiano, tal como se instaló en esta América, años 40 hasta ahora, siempre estuvo presente en Argentina, en todos los lugares donde haya ciudad, donde haya instituciones, gente, donde está la vida urbana. Los centros urbanos, el psicoanálisis siempre fue bien recibido. Ahora, ¿qué psicoanálisis? Vamos a volver a lo mismo de siempre. El que un señor diga qué hace. El señor dice, yo soy psicoanalista. Y cuando la persona se sienta, si es médico no le prescribe nada, y si no es médico, dice, mire, vaya al médico.
pero justamente el que se sienta ahí es para recibir las palabras, se sienta a escuchar. He oído en presentaciones hace muchos años, no ahora, ¿no? Que todo era la escucha. Pero ¿qué escuchar cuando escuchás? ¿Qué quiere decir escuchar? Todo basta con escuchar. No, la operación es que una vez que uno yo tiene que leer, así que eso es más complicado ya que escuchar. Porque el escuchar podría llevar a escuchar cualquier cosa sin discernimiento. Parece que la virtud sería la confesión misma, la declaración, ofrecerle al otro ese caudal de mi intimidad. El psicoanálisis no tiene nada que ver con eso y de eso seguramente ha habido bastante. Entonces, en el año, en los años 60, aparece Lacan en la escena, entonces, obviamente que se desprestigia totalmente, aparentemente, este psicoanálisis freudiano de la APA, o sea, era un psicoanálisis de la interpretación. El otro, el lacaniano, en el año 74 se arma la escuela de Mazota, también, pero era más sofisticado porque estaban leyendo a Lacan, leían al primer Lacan. Entonces, ¿qué psicoanálisis practicaban? Es que cada uno iba aprendiendo de sus análisis, y lo que sus analistas aprendían de sus análisis y de sus lecturas constantes, y hubo una fiebre. La Facultad de Psicología, que me recordaba recién, se creó en Rosario antes que la de Buenos Aires. Se creó la de Buenos Aires en el 57, y después vino esa ola extraordinaria de alumnado que no sabían qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace que una práctica sea lacaniana? Que esté bajo la lógica que permite ubicar al sujeto supuesto saber, es decir, alguien que toma un lugar supuesto, que se ofrece en un lugar supuesto saber lo que va a hacer en ese lugar, lo cual no es más con la suposición. Uno le han contado mil cosas, pero ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo? Es imposible saberlo, ¿no? Entonces viene, dice Lacan, una práctica en lacaniana cuando el analista el practicante toma la posición del sujeto supuesto saber para el que lo consulta. El que lo consulta es el que ama. El amor de transferencia, dice Lacan, está del lado del que viene a pedir, no del lado del analista. El analista no tiene transferencia, tiene una posición en el discurso que se va a manifestar si logra que el discurso analítico tenga su posibilidad, su oportunidad. A veces no la tiene, a veces uno sabe que no encuentra vías de acceso a nada que pueda hacer el psicoanálisis. Y bueno, eso es la práctica, los controles, todo eso de lo cual yo no hablo acá. Pero sí, lo que quiero decir es que, en primer lugar, para que Descartes hubiera podido existir, tiene que estar todo el movimiento de la cultura anterior, está toda la ilustración antes. Y no me voy a detener en eso porque he escrito muchas veces. En Argentina hay un fenómeno en el año 1918 en Córdoba, que es la famosa reforma universitaria, la ley de reforma universitaria. Pero una ley súper modernísima, como las leyes que se sacaron en el kirchnerismo, del matrimonio igualitario, etc. Eran leyes de una
superioridad, diría, política, que nunca se condecía con la realidad práctica, cotidiana del país. Pero han aparecido esos fogonazos de brillo, de inteligencia, muchas veces. Esto lo diría tanto de Alberti Sarmiento, como lo pueden decir de la APA, como armó una institución y se hizo cargo de la transmisión del psicoanálisis. Entonces digo, la ley de la reforma universitaria de 1918, nada menos que hacía ley de acceso irrestricto a la educación superior. Acceso irrestricto a la educación superior, ¿no? A la universidad, fue lo que se defendió el otro día, ¿no? La escuela gratuita, el hospital público gratuito. ¿Por qué pasaba esto en la Argentina? Yo quería darles una idea. También quiero decirles que el psicólogo clínico no existía. También se consideró profesión al psicólogo clínico. Esto también es muy importante. El psicólogo clínico no es un analista, pero maneja muchas teorías. Y muchas hubo acá. Acuérdense de Racker, acuérdense de Arminda Verasturi, acuérdense del doctor Lieberman, acuérdense de Ulloa, acuérdense de Bleichmar, por favor. Ese freudismo tenía una actividad infinita dentro del campo freudiano de ellos. ¿Por qué el de ellos? Porque el campo freudiano al que nosotros le llamamos campo freudiano son los lectores de Lacan. Es una institución que se inauguró cuando Lacan todavía vivía. Vamos a armar un campo freudiano, un campo de deseo, que incluya a todos los lectores de Lacan. Y estaba Judith Miller como presidenta de la fundación. Historia muy genuina del año 78. Bien, pero ahora estamos en otra cuestión. Yo les decía que desde muy tempranamente existe el hospital público, la asistencia pública la trajo el virrey Berti, ya lo dije más de una vez, ¿no? Filosóficamente, como Buenos Aires era la París de América, todo el mundo venía a Buenos Aires, se armó un positivismo filosófico de muy alto nivel, en el cual estaba José Ingenieros. He leído una biografía, es un personaje realmente complejo, interesante, polifacético, es una cosa muy extraordinaria ese José Ingenieros, pero con una inmensa influencia. Esa intelectualidad positivista recibió al Germán Greves, parece que era un discípulo de Freud, y cuando empezó a hablar del cuerpo erógeno, se volvieron locos todos, con eso no contaban. El cuerpo neurológico, el cuerpo de la medicina, ¿eh? El cuerpo muscular, lo que quieran, el cuerpo intelectual, pero que alguien viniera a decir que había un cuerpo erógeno, que era Freud en aquel año, ya con la cosa de las pulsiones muy avanzada. Bien, bueno, la cuestión es que en Argentina persisten, subsisten, se discontinúan conjunción, disyunción, lo premoderno, lo moderno y lo posmoderno. Este es el gran problema que tenemos. ¿Por qué problema? Por la inmensa variedad y variación que tenemos de prácticas, de creencias, de promesas que nos hacemos, infinita. ¿Qué es lo premoderno?
Los creyentes, San Cayetano, Luján, Gauchito Gil, todos los fenómenos religiosos donde los quieran poner. ¿Por qué es premoderno eso? Porque no necesita verificación. Nadie le dice, te voy a traer el Gauchito Gil si me traes las pruebas de ADN. No iba a decir eso. Es decir, la creencia en estado denso no pide una sola explicación, simplemente es creencia, y de eso hay un montón. Y yo hablo de Buenos Aires, pero en el interior de este país hay todo tipo de creencias, y si han venido los evangélicos norteamericanos a llenar iglesias en pequeñas ciudades, es porque traen más historias, no tienen más que sentarse a escucharlos. Porque Isaías dijo y el otro dijo, y no harás tal cosa y no harás tal otra, y el decálogo, y entonces Jesucristo y el milagro. Creencia, 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 creencia. Yo cuando el otro día oí a nuestro presidente citar economistas uno tras otro, no importaba nada eso no entendíamos nada, pero no importaba nada, nada. Hay uno que sabe de eso y los demás creencia. Sabe de eso. Y uno cree que si sabe de eso, entonces a cada uno se le arma un mundo. Bueno, no es más que economista, otro no, ahora gracias a eso entiende no sé qué, y esto ahora no, pero después sí, pero ahora no, pero antes. Y cuando Lacan dice en la ética me pareció bellísimo. ¿Quién puede definir lo que es un ser humano? Nadie. ¿Quién puede definir qué es lo humano? Nadie. Habla, pero resulta que es un cuerpo hablante. Y eso cambia todo. ¿Dónde, cuándo, cómo? ¿Qué cuerpo hablante? El señor que pide limosna enfrente también es un cuerpo hablante. Está mudo ahí, pero es un cuerpo hablante. Entonces digo, tenemos una manera acá de creer que entendemos todo y no toleramos la idea de que no sabemos nada. Esa es la más difícil en los análisis. Desprenderse de tener que saber. ¿Y por qué? ¿Y por qué me pasó? ¿Y por qué será? ¿Y qué vendrá? Todas esas preguntas son los neuróticos que no quedan muchos. No quedan muchos porque cada vez más tenemos todas las respuestas. Están a disposición. Ustedes no tienen, saben que estoy hablando de la inteligencia artificial. No, no, no. Ya no hay ninguna cuestión que no pueda ser resuelta por otro. Y el que quiera se convertirá en una cabeza de alfiler, en un pigmeo, sin pensamiento, vaciado. Yo qué sé, hay que leer los libros y te van diciendo. Ayer estaba releyendo Homo Deus, el libro de Harari. Uno dice, sí, total, tal vez se descubra que somos seres biológicos. Que yo soy Carmen por el número de mi ecuación biológica y vos sos Juana por el resumen, porque tenés una composición biológica que te hace lo que sos. Ya está, no hay nada más que averiguar. Pero eso está escrito, no son inventos míos. Entonces, nosotros tenemos acá en la Argentina, como la técnica llega tan atrasada acá, se reactivó por la pandemia, y quizá un poco antes, pero es tan poquito lo que manejamos de tecnología, ¿eh? Y cada vez más, porque eso como es numérico, va a crecer, va a crecer. Y ahí el psicoanálisis es cuando puede desaparecer, porque ellos dicen, si somos seres biológicos, ya no tiene sentido ni el liberalismo. Lo leí ayer. ¿Y qué sería el liberalismo? Y sería que creen que todos los hombres son iguales, todos pueden votar igual, la palabra de todos vale igual, pero no tiene ninguna importancia si aquel supo ganarse muchísima plata y tener todo lo que tiene, y este infeliz no logró nada. Eso ya no, nosotros no tenemos nada que decir. Algunos logran y otros no. Ya está. Como el Estado no hace falta, bueno, entonces todo queda, también está en una
gran filantropía en estos países liberales. Hay gente que tiene demasiado y reparte. Y hay un cuentito en el seminario 11, no me importa, sé que hoy vengo, pero no me importa hoy, porque estoy diciendo lo que quiero decir, de todas maneras. Y bueno, no sé qué les iba a contar, me olvidé. Bien. Yo creo que les decía que todo lo que es la ciencia, toda esta predictibilidad de todas las cosas, eh, ¿a dónde conducen? Porque entonces se produce una gran... muchas gracias, Eduardo. Entonces, los, todo lo que acá se desarrolla no está teorizado nunca en ningún lado, no existe. Es genial. Uno oye informes así terribles, gráficos, ¿no? Entonces, todo eso es como un ordenamiento simbólico, ¿no? Que tiene que ver con lo que le pasa a cada uno, ¿no? Y entonces se sostiene el hospital público, se, hay un montón de psicoanalistas en los barrios, en los ESAC, donde no hay plata, ¿qué hacen? Esa es mi gran pregunta. Que la Argentina es diferente, también en América Latina pasan cosas con el psicoanálisis, pero no de la dimensión de lo que pasa en Argentina. Cuando en la EOL de Buenos Aires se convoca a las otras escuelas, vienen muchísimo. Hay un deseo de llegar a Buenos Aires. Acá hay una escuela que es un lujo, desde el punto de vista de la formación, en el sentido de todo lo que se expone, todo lo que se habla, todo lo que se comunica, las jornadas, de todo lo que, los casos clínicos, todo lo que se produce en la escuela, esa fiebre de una escuela muy chica. Es muy chica la escuela. Y en otros lugares es muchísimo más chiquita. Y hay lugares donde el psicoanálisis no existe más. ¿Por qué en Argentina hay más psicoanalistas que en ningún lado? Porque está Buenos Aires, europea, por un lado, pero nunca europea, porque este es un país mestizado de punta a punta siempre. Y el mestizaje no fue solo el mestizaje, primero entre las etnias de los indios. Los indios se mestizaron, como dice Murena, ahora no se ven en Buenos Aires indios. Vayan a México o a otros países de América Latina, sí lo van a ver. Color, todo, lugares, formas. Acá, dice Morena, parece que negros e indios no hay. Pero hace un trabajo sobre la mestización. Es impresionante, y es verdad. Argentina es el mestizaje, el primer mestizaje es cuando los indios que se convierten en empleados, peones, sirvientas de los inmigrantes europeos, que aunque eran pobres, tenían una capacidad de organizarse, de armar sus comunidades, sus lugares, sus pueblos, sus formas de vivir. Nada de eso tenían los indios, nada, no tenían nada de eso. Nada que pudiera ser una mente que organiza, que concibe una estructura de mundo, nada de eso. Entonces empiezan a ser los indios peones de campo, sirvientas, prostitutas, cosechadores, gente para todo servicio, trabajadores del campo, lo que quieran. Esos eran los indios. Pero también se mestizaron mucho, empezaron a casarse, a tener hijos. Sí, este país es el fruto de la mestización, pero de toda mestización. Y ustedes lo saben. Podemos tener ascendientes orientales, indios, quechuas, guaraníes, bolivianos, uruguayos, chilenos,
Argentina, con su educación libre y gratuita y su hospital público y su salud mental, ¿eh? Es un atractivo inmenso, inmenso. Tiene un atractivo inmenso, es única Argentina. Y Argentina tiene una condición que yo eh, la escribí alguna vez, diciendo que la Argentina, y cuando lo escribí como me salió. Yo no sabía bien si era verdad lo que estaba escribiendo. Resulta que Argentina, yo escribí, la gente que llega a los hospitales a atenderse, o a los consultorios, o a las obras sociales, o al centro a lo que quieran, donde haya la palabra psicoanálisis, llegan personas, no sujetos del acto de la palabra, eso tiene que aparecer. Vienen personas que son hijas de estas mezclas de maneras lo más variadas imaginables. Yo hice una clasificación, que aparentemente, como toda clasificación, tiene que ser falsa, es que no es una clasificación. Yo digo que hay tres posiciones que tienen relación con esto: lo moderno, lo premoderno, lo moderno y lo posmoderno. Son tres tiempos de la cultura diferentes. Los, la gente que va a la universidad y los que ocupan lugares en las empresas y no sé qué. Bueno, los que ocupan los lugares en las empresas, no, ahí está el cambio. Pero los ilustrados son los que creen en la cultura, en la ilustración francesa, alemana, inglesa, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, son los que creen en los saberes venidos, constituidos, escritos, demostrados. Los ilustrados son los que quieren los libros, las verificaciones, que las preguntas tengan su respuesta. Y nos vienen a ver personas así, porque no hace falta ser ningún ministro para tener este modo de pensar. ¿Y la respuesta dónde está? Y usted no me responde. Se quiere un saber. Eso le llamo ilustrado, no a los que están en la universidad, que también pueden estar, pero no. Ilustrado es el que quiere saber y también el que cree saber. Mire, yo le voy a explicar cómo son las cosas. También nos vienen a ver los iletrados, las personas que no fueron nunca a la escuela o que fueron, esas personas que la vida las condujo a ganarse el sustento, todos, los parientes, los amigos, pertenecer a una clase trabajadora, se llamó en algún momento, sobre eso no voy a discutir. Pero esos, les llamo iletrados porque no son todos iletrados. Dentro de esas clases que parecen más populares, hay absolutamente las cosas más inesperadas. Lo he comprobado 1000 veces, ¿no? Es decir, que los letrados a veces no están identificados como tales. Y esto que parece complicado lo voy a volver a decir. Ilustrados en un extremo, querer saber. Y letrados en el otro extremo, jamás una pregunta. Es la creencia. Yo creo, me lo dijo tal, o le rezo a San Cayetano. Tiene sesgo religioso, sesgo humanitario, el sesgo que le quieran dar, pero no hay una sola pregunta. A eso le llamo iletrado. Yo no creo que ni el iletrado ni el ilustrado, si se toman en serio, se puedan analizar nunca. Uno pide respuestas que no tenemos, y el otro no tiene una sola pregunta para dirigirse a nosotros. Entonces nos quedan los letrados en el medio. ¿A qué llamo letrados? Yo creo que este es un país de letrados. Es la gente que fue a la escuela o no, pero le gustó la letra, la palabra, el arte.
son personas que los letrados, les llamo yo, son los curiosos, no importa de qué, pero quieren saber más de esto, más de aquello, no el saber instituido por los que saben, no, el saber que se recoge por todas partes. Letrados en la Argentina hay un montón. ¿Por qué? Porque esto no es general. A uno le gusta mucho la música y practica con la guitarra, otra va a un taller de pintura, el otro va a teatro, el otro va no sé dónde. Cada día hay nuevas alternativas saludables para aprender cosas y para soñar también. Es decir, letrados son los que en un momento dado tropiezan con el síntoma. Es decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué hice esto? ¿De dónde salió? Eso es lo único que puede llevar a una experiencia con un psicoanalista, porque terapias hay millones, y no solo acá, en todos lados. A la vuelta de la esquina siempre hay un quiromántico, una adivina, lo que sea. El mundo está lleno de creencias tapadas, recubiertas por internet y los números. Las clasificaciones, los números, las definiciones, todo eso está en Google, está perfectamente bien. Si usted vive de eso, ningún problema. Ahora, evidentemente ese tanto puede ser un iletrado, tranquilamente, porque puede hacer tareas elevadísimas, pero no entiende absolutamente nada de la vida. Bueno, el letrado no, yo lo pongo. El letrado es el que puede tropezar. Como lee libros, le gusta la pintura, o va para acá, va para allá, va a un cine de debate, pero algo necesita mover y mueve, efectivamente. Yo le llamo letrado, porque son los que no se tragan entero lo que le cuentan. No se lo tragan entero, ni para creerlo, ni para admirar al que sabe. Estoy hablando de cómo es la práctica en la Argentina. Y ustedes, cada uno, cuando nos llega un paciente nuevo, pensamos en estas cosas. ¿Sí? Estamos escuchando, ¿sí? Llevamos mucho tiempo como analistas, discernimos muchas cosas oyendo, muchas cosas, ¿no? Y ir a buscar al letrado, ¿qué quiere decir? Al que no sabe, y dice, no sé, ¿qué es esto? ¿Qué es el letrado? El letrado es capaz de una pregunta que le concierne en el plano en el que yo me estoy situando. Es el plano del discurso analítico. Entonces, yo les decía antes, el que trae la transferencia, el que nos disfraza de algo, el que nos reviste de algo es el que viene. Nosotros no tenemos nada, participación en esta imagen que traen de nosotros. Y un analista dice que a ella le pasó tal cosa y bueno, y yo me acordé que yo también. No, no cabe, no cabe, no cabe yo también. ¿No? Lo que le pasó a su paciente puede parecerse algo que te pasó a vos, pero más vale no ir por ahí, más vale no. Entonces, ¿dónde está la posibilidad de lectura? Yo no sé qué quiere decir eso, relatado, vivido por esa persona, aunque sea idéntico supuestamente a algo que me pasó a mí, es un disparate. Nunca va a ser nada, es lo que decíamos antes, los que se basan en la apariencia para hacer un juicio. Nosotros no podemos basarnos en la apariencia para hacer un juicio, pero los pacientes lo hacen. Inmediatamente está jugando lo que cada uno necesita que ustedes vean cuando están sentados ahí. Por eso es totalmente del orden del engaño, cualquier comparación. Eso, si les pasa, análisis, obviamente.
porque les va a impedir absolutamente. Y sucede muchas veces. Al paciente le va mal algo que a mí me fue bien, a mí me va bien algo que a él le va mal. Uy, Dios mío, qué peligro de olvidarnos que en el discurso analítico, Lacan, en el lugar del analista, en lugar de la gente, pone la letra A. El analista no es nada que no sea la lectura de lo que viene del lado del que habla. A veces para hacer esa abertura, no voy a volver a cosas que hemos hablado millones de veces, pero evidentemente separen radicalmente la transferencia analítica de un amor entre personas, que se pueda generar afecto, pero no, porque sí, pues está fuera de la operación analítica. Yo puedo llegar a la puerta del consultorio, hay personas muy afectuosas, desalentar la adoración constantemente, desalentar, ay, pero usted va a pensar, desalentar todos los imaginarios sobre el analista, pero para que puedan oír algo. Es muy difícil el psicoanálisis, terriblemente difícil, por eso, porque yo estoy afuera de cuestión. La transferencia es una operación que se produce extrañamente por el solo hecho de la posición del que te viene a hablar, porque te pone en un lugar diferente. Te va a pagar, te pide un horario, bien, y estás ahí. ¿Qué hace? Nunca lo sabrás. Yo había una persona que solo hablaba bien de sí mismo, por ejemplo, o otro que habla mal de sí mismo. Esas fijezas que vienen en los discursos. Si el analista no cuenta con su análisis, olvídense. Pero ¿qué análisis es el de uno? Es el que me lleva al no saber. Y que entonces, cuando no sepa de qué me están hablando, van a aparecer los recursos de la lengua, para que haya decir, para que digan algo, hay que vaciar muchas creencias. ¿Y cómo se vacían? Y no voy a volver ahora a dar todo el seminario 11, pero ni haría falta, ningún seminario hace falta que el analista haya pasado por la experiencia, la verdadera experiencia, de que si bien no sabe, hay operaciones que funcionan como la teoría de Freud y Lacan indicaron que podía funcionar. Es así de simple. Funciona. Alguien dijo una palabra y no sé qué me pasó, pero esto que estaba ayer hoy no está. Me pasa así. Cuando pasa. Entonces, lo que tenemos es eso, es una práctica que se verifica cuando toca algo de lo real del cuerpo anudado. Cuando el anudamiento, yo diría que cuando calza el anudamiento, es un invento mío, ¿no? Pero creo que es algo así. Algo calza y entonces viene otra cosa. Y después se volverá a atascar otra, y un día no se atasca ninguna más, y uno dice hasta luego al analista. Lo leí hace poco. Lacan dice, el paciente se va cuando está contento con lo que hace y realmente no le hace falta nada más. Está en uno de los últimos seminarios, pero no me acuerdo cuál. Lo he leído en estos días. Bueno, entonces yo estaba hablando, hoy quería hablar de la práctica en Argentina. Y anoté acá, por si les interesa, que cuando habló este señor que habló de Freud y del cuerpo erógeno, esto es importante decirlo, todavía no se había traducido Freud al castellano, este hombre leía el alemán, creo que era chileno, y esto interesó al campo de la psiquiatría para que vean lo que era la Buenos Aires-París, era un bullir de ilustrados.
psiquiatría, les interesó a la psiquiatría, a la antropología, la medicina social y legal. O sea, por ahí fue abriendo lugares, la literatura, las artes, las vanguardias, la cultura de masas, las instituciones que se empezaron a generar para estudiar el psicoanálisis, los esfuerzos de legitimación cuando fueron pasando los años y apareció la APA, esforzarse por pertenecer a, por ser aceptado por mucha institución. Y cuando aparece Mazota, es otro momento, porque es cuando irrumpe el marxismo. El mundo empieza, en la revolución marxista en el 20, pero cuando empieza a ver esta fuerza expansiva del comunismo, ahí tienen 1953 la Fidel Castro, que pareció una promesa de redención para toda América, que llamaban latina, que nunca fue. Entonces digo, en todos esos estamentos donde entraba algo de lo letrado, las lecturas, los pensamientos, los discursos, los temas, las críticas, jamás se estudió en serio a Marx acá. Nunca, lo dice Dussel, que sabía y que lo demuestra. Nadie estudió la teoría de Lacan, era incomprensible. Perdón, dije de Lacan, pues fue un fallido bien ubicado, porque también se lea Lacan sin entender nada. Entonces, vamos a decir todavía que el psicoanálisis se metía por todas partes, es decir, en grupos, y además se usó el psicoanálisis como herramienta social. No se olviden de Pichon Rivière y la escuela social, de psicología, de psicólogos sociales, que después se ponían de psicoanalistas porque no había manera de impedir eso. Ellos ya se creían en posesión de una teoría y se ponían a tratar pacientes, lo cual en Argentina siempre fue redituable, porque siempre uno ponía un diván y al rato ya tenía sus pacientes. Entonces es una cuestión parlanchera, extrema. Yo veo publicaciones serias de psicoanálisis y no puedo creer en el modo como se cita a Lacan. Citan a Lacan con una libertad, seminario 23, 28, 4, 1, 7, no importa. A Freud también, pero resulta que es más fácil citar a Freud porque uno puede abarcar la teoría de Freud de principio a fin y puede encontrar ciertas modulaciones. Lacan hizo otra cosa completamente distinta, porque piensen lo que fue el primer periodo de su enseñanza, el segundo, el Lacan hegeliano, el Lacan que se interesa en la matemática, el topólogo. Lacan es muy difícil de entender y hay que estudiar mucho. Ahora, se lo cita con una soltura extraordinaria. Por eso digo, pero eso es el psicoanálisis en la Argentina, no estoy criticando. Esas personas con esas lecturas construyen sus prácticas. Y que haya escuela quiere decir que hay un lugar donde está la gente que se supone, las instituciones se pueden disfrazar de miles de maneras, todos los vicios pueden estar en la institución, todas las virtudes, pero finalmente mejor que existan. Estas escuelas de Lacan, mejor que existan, no importa si son imperfectas, si no hacen las cosas como deberían en el momento justo. Yo creo que lo importante es que esta es la base de la lectura que vamos a hacer. Si yo no me equivoco, me pasé con el horario, ¿no, María? Sí, ya estaríamos. Bueno, entonces digo que cuando llega Lacan, muchos que han dejado de ser creyentes
que han leído muchas cosas, que se han ayornado, entran en otra dimensión de la cultura. Y ahí están los marxistas, ahí están las vanguardias, ahí está la indisciplina, ahí está el Ditela, ahí están los nuevos grupos, ahí están los artistas. Hay un momento de una eclosión fenomenal, y ahí entra Lacan. Lacan entra como la novedad. Era el surrealismo, era Francia, era la cultura francesa, y era el famosísimo y excéntrico Lacan. Y además había gente que se especializaba, que estudiaba Lacan, y tenía grupos de estudio. Entonces ahí se multiplicaron los grupos de estudio, y se leyó el Lacan que se pudo leer. Cada uno leyó el Lacan que leyó. Y esto es lo que nos pasa acá ahora a nosotros. Yo estoy haciendo una lectura, los que están acá y les gusta venir o les gusta leerlo, escucharlo, son los que pueden servirse. Pero así hay otras personas que se sirven de otras cosas. Al fin y al cabo, el psicoanálisis no es para satisfacer, no las pulsiones al fantasma, no las pulsiones. Esas se satisfacen de cualquier manera y nadie lo sabe. Estamos vivos, vamos y venimos. También nos enfermamos, nos morimos, en fin. Todo eso es la vida humana. Pero por fuera de la vida humana, lo que tenemos es esta posibilidad de extraer de nuestra vida humana una existencia deseante. Esa es la gran apuesta nuestra. Por eso, la preocupación mía es un país lleno de psicoanalistas. Entonces, trato de decir, porque seguramente los que me escuchan son psicoanalistas, muchos también, hacer sentir que el psicoanalista es nada, nada más que aquello que haya obtenido de su análisis, que obtuvo de su análisis una barradura sobre su narcisismo, pasarán unas cosas. Se sacó de la cabeza un montón de ilusiones que tenía y empezó a ver algo que nunca vio y que nunca, para lo cual nunca estuvo disponible. Habrá habido análisis. Si el que se analiza es un practicante y en lugar de abandonar la práctica, he visto casos, no, esto no es para mí. Pero si la práctica se persevera en la práctica, perseverando en el análisis, cada día uno descubre más eso que Freud empezó a descubrir. Porque lo que Freud vio y jamás pudo teorizar fue las reverberaciones de ese real. Freud lo veía por todos lados. La fuerza de ese sueño de los lobos iba mucho más lejos que cualquier interpretación y que cualquier teoría. Y como eso, 1000 pequeños acontecimientos son los únicos que finalmente sirven. ¿Por qué? Porque las vidas cambian, las miradas cambian, pero no por un saber ni ilustrado, ni iletrado. No es ni la opacidad del que no quiere saber nada, ni es el que cree saber. Es el que tropieza permanentemente y no le alcanza, y si no le alcanza, continúa su análisis. Continúa. Si le alcanza, lo deja. Después retoma otro. ¿Qué importancia tiene? Entonces, acá lo que hacemos no es decir, esta es la verdad del psicoanálisis. No, lo que estamos diciendo es que acá, en Argentina, hay motivos para causas reales, causas efectivas, no reales, causas efectivas de cómo se fue dando el psicoanálisis en Argentina y el estado actual. El estado actual, muy múltiple, muy variado, muy de cada uno. De cada uno. No hay ninguna garantía de estar en tal escuela o en tal institución. No, no. Están ahí porque tienen ganas de eso. Y ustedes están acá porque tienen ganas de esto, y otros están en otro lado porque el síntoma no les deja moverse. ¿Qué sé yo? Como dijo Lacan, no se puede definir a un ser humano bajo ningún punto de vista y bajo ninguna referencia. Por eso termino riéndose y diciendo l'homme, 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 uno, cualquiera.
Ahora, si ese no confiesa ser un sujeto, es decir, tal vez pasa de largo sin ningún problema. Bien, bueno, tenía algo más para decirles, pero hoy me dejé llevar un poco por lo que me iba sucediendo a medida que les hablaba. Esto me pasa mucho porque también, vuelvo a decir, estoy escribiendo un libro y con la misma trabajo constante de discernir cosas que no sé. Entonces, muchas gracias por estar acá y creo que hay algunos minutos para alguna pregunta si quieren hacerla. Bueno, muy bien, abrimos el espacio. Retomamos en el tercer jueves retomamos el tercer jueves de septiembre. de agosto. De agosto. De agosto. Muy bien. Bueno, un saludo muy afectuoso a cada uno. Bueno, ¿alguien que quiera hacer algún comentario, una pregunta? La Bueno, próxima vez, sí. la próxima vez, no es fácil preguntar porque esto ha sido una conversación. Entonces no he planteado una pregunta. Es decir, yo tampoco. Las preguntas las tengo yo, sin ninguna duda, si no, no me dedicaría a pensar estas cosas. Pero evidentemente quería transmitirles el panorama de Argentina, una Argentina que no es como el resto de América Latina, como se los he dicho, y no solamente, sino que yo quería demostrar que también el psicoanálisis tiene su dónde, cuándo, cómo. Y a veces hablamos del psicoanálisis como si fuera ese, el que está ahí. En la EOL, ese es el psicoanálisis. Sí, no hay duda. Con una seriedad, con una dedicación, pueden ir a buscar textos de orientación. La EOL es uno de los lugares donde se lee a Lacan apasionadamente. Ese es el valor de la EOL. Todo lo demás no importa, son cosas, cuestiones. Pero lo que no es cuestión es que ha habido una enseñanza que empezó en el año 92 y que esa enseñanza no se murió nunca. Se imparte, se trae, no importa. Después los agentes humanos me importan a mí muy poco. La cuestión es si el discurso analítico circula, se mueve, está, nada más. Y yo he apostado por la ION, por supuesto, soy un miembro de esa escuela, pero también he apostado a mirar a la Argentina. Y eso quise hacer con ustedes en estas 3 primeras clases sobre el amor, y no por casualidad, porque esa cuestión del hacerse amar está totalmente ligada a las formas indohispanas, totalmente. La lengua castellana es la lengua del ser y el amor en España y en América hispana. Entonces, no puedo pasar de largo por ahí, me interesa sobremanera, de modo que quise que acompañaran o quise hacerme acompañar por ustedes en este trabajo. A partir del agosto vamos a trabajar más sobre los textos del seminario 11 y del seminario 20 sobre el amor. Así ya pueden ir preparando su lectura y entonces sí nos vamos a situar en el campo del psicoanálisis lacaniano. Nosotros sí, vamos a intentarlo. Bueno, un saludo y será hasta agosto entonces. Bien, bueno, hasta la próxima entonces, que estén bien, saludos. Muchas gracias.